¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hablamos de la cotización de Benzema. ¿Qué tal? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Qué le pasa a Benzema? ¿Que no quiere contribuir? Como Sí. todos los Bueno, españoles. cuando has dicho lo de cotización, yo estaba pensando más en los valores de mercado, ¿no? Si está más caro, más barato, si... Bueno, pero sigue al no. alza, ¿no? Benzema, en cualquier caso. Bueno, parece que como cada día está un poquito más viejo, los futbolistas les pasa eso, aunque jueguen mejor, que yo creo que ha hecho una de sus mejores temporadas, claro, según va pasando la edad, pues la cotización, reivindica ese tipo de Benzema. cotización se resiente. Pero hoy no vamos a hablar de eso, No, vamos a hablar de si vale 25, 30 o 50, o de cuál sería su cláusula de rescisión. Hoy vamos a hablar de lo que paga él, porque él también paga cotizaciones en España. Bueno, José Luis Escrivá se ha hecho un lío. Yo no sé si ha tenido un error con esto del destope de las cotizaciones. Bueno, tuvieron el otro día una jornada en el Congreso, no me la quiero ni imaginar. A ver si nuestros espectadores le entienden, porque yo no. Bueno, efectivamente ayer hubo un error. Cuando uno mira cómo se votan las enmiendas, que son un número enorme de enmiendas y por bloques, el que haya errores no debería sorprendernos, y hay errores con alguna frecuencia. Este error ha tenido alguna trascendencia mayor pública de otros errores que se producen, pero el procedimiento de corrección está en marcha a través de un voto particular y no va a tener mayor trascendencia desde el punto de vista de la tramitación de la ley de planes de pensiones. Bueno, ¿qué curso en el Congreso llevamos de errores Sí, y de votaciones? ¿Qué pasó aquí, Domingo, brevemente? A mí no me tranquilizan mucho las explicaciones, porque dices, oye, que son cosas bastante importantes. Somos humanos. Y esto de, no, pero pasan errores, pero no pasa nada. Oye, una votación en el Congreso, no, pero luego hacemos un trámite, metemos una enmienda en una ley que no tiene nada que ver con la seguridad social, pero lo colamos ahí una disposición transitoria, no sé. A mí no me acaba de tranquilizar lo que se intuye del proceso legislativo detrás de todo este tipo de explicaciones, ¿eh? Y no solo es este error, ha habido muchos en los últimos años. A ver, lo que ocurrió aquí es que Podemos llevó una enmienda para destopar por completo las bases máximas de cotización. Y el PSOE está negociando destopar algo, las bases máximas. Se intuye que en la próxima reforma de las pensiones va a haber una parte que incluya subir las bases máximas, subirlas bastante y subirlas mucho más que las pensiones máximas, pero no quería destoparlas por completo, como planteaba la enmienda de Podemos, así que votó a favor sin saberlo y entonces luego pues, se intuye que se va a corregir ese error. ¿Sin saberlo? Han dicho eso, yo les creo, pues si dicen que ha sido sin saberlo, que lo van a corregir, pues vamos a darles el beneficio de la duda. Bueno, pues vamos con el debate del año sobre el destope de las cotizaciones. Pues hemos titulado a nuestra pizarra Cotizaciones, lo que todos deberíamos conocer, pero no quieren que sepamos. Yo creo, Domingo, que hay que empezar por el principio. ¿Qué significa esto de destopar las cotizaciones? Lo primero es, efectivamente, eso es que las cotizaciones tienen un máximo. Sí. A partir de un determinado nivel de sueldo no se pagan cotizaciones. Y Unidas Podemos quiere destoparlo. Esta es una noticia, bueno, es de Europa Press, un tuit, ahí vemos con Echenique, de un poquito antes, de octubre de 2021, pero ahora ha cogido un poquito de actualidad. Y efectivamente, además lo llevan en su programa electoral. En esto Podemos ha sido siempre bastante coherente. Es una de sus medidas para tratar de equilibrar las cuentas de la seguridad social, es destopar las bases máximas de cotización. Que los ricos paguen más. Que los que ganan más dinero paguen más. Por no utilizar otro verbo. Sí, pero que paguen más, eso es, sin derecho, porque se destoparían las bases máximas, pero sin tocar las pensiones máximas, o subiéndolas mucho menos. Y de eso vamos a hablar. Incautarles el dinero, vamos. Eso es. La fórmula. La fórmula. ¿Cuál es la fórmula con la que se calcula la pensión? Claro, cuando nos jubilamos, pues hay pensionistas que cobran 2.100, hay otros que cobran 1.326 y hay otros que cobran 947. Sí. Y dirán, ¿y por qué yo 947 y el otro 2.100? Bueno, pues se aplica esta fórmula. La base reguladora de la pensión será el cociente que resulta de dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo del hecho causante, ¿no? Esta retórica así de las normas. Bien, ¿por qué 350 entre 300? Esto simplemente la lógica es que las bases máximas se pagan en 12 meses, en 12 mensualidades, y sin embargo las pensiones se van a cobrar en 14 mensualidades. Esto a los periodistas de información económica nos causa demasiados problemas. Lo de que en España
algunas cosas se paguen en 12, pero los sueldos es en 14. Al hacer las comparaciones internacionales con los sueldos de otros países, lo primero que hay que hacer es normalizar a un mes, porque no en todos los países, en la mayoría no existen ¿Las 14 pagas? Las 14 pagas. Entonces, esto siempre complica mucho. Pero bueno, básicamente es esto. Simplemente lo que hacen es coger los últimos 25 años, una vez que ya se ha completado en esta parte la reforma de 2011, pues bien, cogemos los últimos 25 años, se suma, podríamos decir, todo lo que uno ha aportado en forma de cotizaciones en los últimos 25 años, se divide entre los meses correspondientes y así sale tu pensión. Ese es el cálculo de la pensión. Entonces, volviendo a tu pregunta, cotización, base máxima. Sí. Efectivamente, hay una base máxima que está en algo más de 4.100 euros al mes. Entonces, los sueldos por encima de ese nivel, de 4.100 euros, no pagan cotización a la Seguridad Social. Decíamos el ejemplo de Benzema, pues un futbolista, pongamos que gane 1 millón al mes, que es una cantidad muy elevada, pero para algunas de las grandes estrellas de la Primera División pues puede ser realista. Pues ese futbolista, si tiene un sueldo de 1 millón al mes, paga cotización hasta 4.100 y pico. A partir de ahí, de 4.100 y pico hasta 1 millón, está libre de cotizaciones. Y alguien dirá, pues bueno, eso es injusto, porque yo pago cotización por todos mis sueldos y yo gano 3.000 euros y sin embargo Benzema, que gana tanto, digamos, paga cotización por una parte muy reducida de su salario. Bien. Pues es obvio. La razón es esta, que es que también hay un tope en la pensión. Entonces, si cobrásemos cotización por todo el sueldo, la lógica nos diría, la lógica del sistema, la retórica que utilizan nuestros políticos es que también deberíamos generar un derecho futuro por toda esa cotización que estamos pagando. Y entonces al final, pues Benzema tendría una pensión mensual, pues a lo mejor también le tocaba tener una pensión, sino de 1 millón de euros cercana. Porque si no estamos además penalizando la riqueza, penalizando el trabajo, el querer ganar dinero. Exactamente. Con el caso de los futbolistas a lo mejor puede sonar muy exagerado, pero pensemos en un sueldo de 80, 100.000 euros, que es un sueldo pues relativamente alto, pero no impensable. Pues una persona de 100.000 euros, si le hacemos pagar cotizaciones por esos 100.000 euros al año que está ganando, luego le deberíamos retribuir con una pensión máxima pues similar a esas cotizaciones que está pagando. Para que no pasemos a llamarlo robar. Para que no, sí, porque si no el sistema deja de ser contributivo, que es una de las claves de la que vamos a hablar en esta pizarra y en la siguiente. Pues bien, hay que decir dos cosas. Uno, que la pensión máxima ya está por debajo de la base máxima. Es decir, que ya está, los sueldos altos, ya están contribuyendo más de lo que luego van a recibir, de los derechos futuros que en teoría están generando. Hoy no vamos a entrar mucho en la discusión sobre la naturaleza última del sistema, pero en la lógica de nuestros políticos y en la lógica en la que en teoría está basado el sistema, tú contribuyes y en función de lo que contribuyes tanto te paga, ya las bases máximas están por encima de la pensión máxima y hay una parte de la cotización de esas personas con salarios altos que no genera nada, es decir, que están tirando el dinero entre comillas. Vale. Entonces, los sistemas. Claro, los sistemas. Importante en este punto. Hay dos tipos de modelos. El modelo contributivo, bismarckiano, esto lo explica muy bien en algunos informes, en algunos papers sobre la reforma silenciosa, José Ignacio Conde Ruiz y Clara González. A mí me gustan mucho sus estudios sobre la reforma silenciosa y sobre lo que eso implica. Bien, pues ellos dividen en dos los modelos de pensiones. El modelo contributivo bismarckiano, que es el que hay en España, que es tanto aportas, tanto recibes. Pues aquí vemos España, Francia, Alemania, Portugal, Italia, Finlandia, muchos países europeos siguen ese modelo, el sistema clásico de reparto y en el que hay mucha diferencia entre pensiones máximas, pensiones mínimas en función de lo que el trabajador ha ido aportando a lo largo de su vida. Ha cotizado. Y luego están los sistemas que llamamos asistenciales, que a mí el nombre no me gusta mucho, pero el modelo sí que me gusta más, lo reconozco. Y vemos que, a ver, que no estamos hablando de países muy extraños, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Holanda, no solo eso, sino que, por ejemplo, Holanda y Dinamarca son dos de los modelos que más se ponen como ejemplo. En los rankings internacionales son dos de los modelos de pensiones en los que aparecen como más sostenibles, que garantizan mejores prestaciones a sus ciudadanos, dos modelos además, estado del bienestar puro, esto, o sea, no nos estamos yendo a locuras ultraliberales, no, esto es socialdemocracia puro. Pues bien, tienen esos modelos que se llaman asistenciales. ¿En qué consisten esos sistemas? Bien, son sistemas que tienen una parte de reparto, como existe en España, pero en la que hay muy poca diferencia en función de lo que hayas cotizado. Es decir, esas reglas
de cobro de la pensión, que en España son tan importantes. El número de años que he cotizado, si he cotizado mucho o poco, y eso determina mucho el nivel de tu pensión, en esos sistemas asistenciales hay muy poca diferencia en esa parte de reparto. Y lo que tienen normalmente es otra pata, otra parte del sistema de pensiones que está basado ya más en ahorro, en capitalización, muchas veces a través de planes de empleo, planes de empresa, bueno, hay diferentes formatos. Entonces, diferencias, ¿no? Aquí, modelos en los que lo que contribuyes, los años, las reglas que te afectan a la hora de determinar tu pensión es muy importante y hay grandes diferencias entre pensiones máximas y mínimas en función de lo que has generado y sistemas en los que las diferencias entre pensiones máximas y mínimas son muy pequeñas en la parte de reparto y las diferencias se articulan a través de esa pata de capitalización de ahorro, ya sea ahorro individual o a través de planes de empresa y ahorro colectivo. Entonces, los dos tienen sus ventajas, sus desventajas, está bien. Bueno, yo digamos en una discusión teórica defendería más el modelo este que se llama asistencial, que yo digo que el nombre no me gusta mucho, pero el modelo sí. Puede haber gente que diga, no, a mí me gusta más el modelo contributivo bismarckiano clásico, yo creo que es más insostenible y que además genera dinámicas más peligrosas, pero no estamos ahí. Lo importante es que cada modelo, en mi opinión, lo importante es que cada modelo se atenga a sus reglas. Y que si estamos en un sistema contributivo, que lo sea de verdad. Entonces tú me dirás, bueno, pues si estamos en un sistema contributivo, claro, hay pensiones máximas y mínimas, hay diferencias, ¿no? Vamos a verlo. Dos cifras simplemente para que nos hagamos una idea de hacia dónde vamos. Yo lo hemos llamado en libre mercado reforma silenciosa, como en ese paper, ese informe de Conde, Ruiz y González. Lo hemos llamado reforma oculta, porque lo están haciendo un poquito por la puerta de atrás. Podemos utilizar otros adjetivos. Relación entre la base máxima y la pensión máxima. Lo que decíamos antes, recuerdas al principio, no es lo mismo la base máxima que la pensión máxima. En teoría deberían ser iguales, la relación debería ser 100%, no lo es. Claro, cuanto más baja sea la relación entre base máxima y pensión máxima, lo que quiere decir es que hay una parte superior del sueldo que está cotizando para nada, no está generando un derecho a futuro para un poco para que el Estado aguante sus cuentas, pero no me está generando un derecho a futuro. Es cierto que esto solo se aplica o solo tiene importancia para los sueldos más altos, a partir de más o menos los niveles de la pensión máxima, a partir de 2.500, un poco más, a partir de 2.800, 3.000 euros, esos sueldos están empezando a cotizar por algo que no les va a generar un derecho a futuro. Pues en esas estamos, pero fíjate, en el año 2010 esa relación era el 90, era bajo, solo los sueldos más altos, los sueldos que estaban muy cerca de la base máxima, pues estaban generando esos derechos a la nada, estaban generando o estaban cotizando para no generar derechos. Y ya en 2021, fíjate, estamos por debajo del 79 y cuidado, si hubiéramos cogido la cifra de 2019, era inferior, estaba en el 76. Ha mejorado algo porque, claro, con el coronavirus no se han tocado las bases máximas y sí se han subido algo las pensiones máximas, pero cuando volvamos a la normalidad nos vamos a ir al 75 y por debajo del 75 rápidamente. Es decir, sueldos altos, pero no sueldos de millonarios, estamos hablando a partir de 3.000 y pico euros, están cotizando para nada, con lo que eso genera desde el punto de vista de los incentivos y de la contributividad del sistema y de la legitimidad del propio sistema. Y luego, en segundo lugar, lo que te decía, relación pensión máxima, pensión mínima. Pero claro, decimos, hombre, en España sigue habiendo diferencias entre una pensión máxima que está alrededor de los 2.750 euros y una pensión mínima que para una persona soltera está en 700. Para una persona con cónyuge a cargo está en algo más, 860, creo, lo estoy diciendo de memoria, pero estaba por ahí. Bien, claro, decimos, hombre, hay diferencias, ya, pero puede haber mucha o poca diferencia, puede ir en un sentido la diferencia o poco. Pues bien, en el año 84... son los primeros datos que yo he encontrado en Seguridad Social, la diferencia entre la pensión máxima y la mínima era 7,4. Esto no es por ciento, esto era que la pensión máxima era 7 veces más elevada que la mínima. Si la mínima eran 150, la máxima era 150 por 7. ¿Correcto? En el año 2000 ya había bajado de 7,4 a 5,1 y en el año 2021 a 3,9. Cuidado, puede haber opciones... Esa es la igualdad. Puede haber, de hecho las hay, opciones políticas como Podemos a las que esto les parece bien. Les parece bien porque se está consiguiendo sobre todo subiendo muchísimo más las mínimas que las máximas año a año.
Y Podemos defiende que el sistema de pensiones tiene que ser un sistema relativamente solidario y en el que los que más han ganado en el pasado, pues muy bien, han ganado un sueldo más alto, pues ahora tienen... Allá ellos. Allá ellos, pues bueno, ahora tienen que tener una pensión similar a los que menos han contribuido. Y desde el punto de vista de la lógica socialdemócrata no está tan lejos, es decir, eso al final las prestaciones públicas del país casi siempre se manejan con este criterio, da igual lo que tú contribuyas en impuestos, todos tenemos derecho a las mismas prestaciones. Bien que sea la lógica para determinados partidos, pero esto lo que hace es poner en cuestión ese carácter contributivo del sistema que se supone que es la base, que se supone que es lo que legitima. Nuestros políticos cuando nos hablan siempre de lo que estamos diciendo ahora mismo, derechos generados. Ese salario diferido, esa contribución es nuestro trabajo, es un trabajo que nos va a proporcionar en el futuro un beneficio, un fruto. Pues bien, estos dos gráficos lo que nos dicen es que de forma constante nos están erosionando lo que se supone que es la base última del sistema, que es la contributividad. ¿El sistema sigue siendo contributivo? Sí, lo sigue siendo, pero cada vez menos y la dirección es muy clara. Entonces, si vamos a pasar de un sistema contributivo a uno asistencial, que nos lo digan. Sí, porque claro. la clave de los sistemas asistenciales que hemos visto antes, y esto es muy importante, es que en esos países hay una enorme cantidad de ahorro privado, de parte de capitalización, a través de sistemas individuales, sistemas colectivos, pero la hay. Es decir, los pensionistas saben que la pensión de reparto es simplemente una pensión de subsistencia, apenas hay diferencia entre mínimas y máximas, simplemente sirve para que no te mueras de hambre, por así decirlo, pero la diferencia, el grueso de tu pensión tiene que venir en la parte de capitalización y de ahorro. Te dan la libertad. Y tú lo haces, hay sistemas semiobligatorios, sistemas de incentivos, hay de todo. Pero tú sabes que tu pensión, la pensión real, la que tú quieres cobrar, va a depender de esa parte de ahorro. En los sistemas contributivos lo que siempre nos han dicho es no hace falta que ahorres tanto como en esos otros países porque la pensión sigue un esquema contributivo, tanto aportas, tanto recibirás. Pues bien, eso lo están laminando. Si lo van a hacer, si lo van a seguir haciendo, que dejen de reforma silenciosa, reforma oculta, que nos lo cuenten, que nos lo expliquen y que lo asuman. De hecho, Podemos lo hace con, yo creo que con argumentos equivocados, pero con cierta coherencia. Los otros lo que nos están haciendo es esto sin decírnoslo, sin explicarlo, por la puerta de atrás. Bueno, esto no sé si es justo y esto puede tener consecuencias. Yo creo que esto podríamos dedicarle otra pizarra. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Los otros recurren al error, que es muy cómodo. Sí, nos hemos equivocado. Bueno, esto es más que errores nananiano. Directamente no digo nada. Haces el sueco. Un poquito sí. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.